Freya se encontraba en su habitación, preparándose para asistir a una de las tantas fiestas organizadas por la nobleza de Horario. Se miró en el espejo mientras sus doncellas terminaban de acomodar los últimos detalles de su vestido. La imagen reflejada en el cristal era la misma de siempre, una diosa de belleza incomparable, capaz de robar el aliento de cualquier mortal con solo una mirada. Sin embargo, en su mente no había espacio para vanidades o pensamientos superficiales. Por un momento, su mente divagó, y sin poder evitarlo, la imagen de un joven de cabellos rojos y mirada serena se formó en sus pensamientos. Cerró los ojos y exhaló lentamente. Gaara. Su alma, solo con recordarlo, vibraba en una melodía pacífica y reconfortante, como si su mera existencia llenara un vacío que nunca antes había notado. Había algo en él, en su presencia, en su aura, algo que la hacía sentir en casa. Era extraño, inexplicable. Freya sonrió con cierta melancolía. Todavía recordaba la primera vez que lo vio. Había salido aquella noche con la intención de despejar su mente. Un nuevo miembro en su familia, Bell-Cranel, había captado su interés inicialmente, pero tras un tiempo, descubrió que no era lo que esperaba. Su alma tenía potencial, sí, pero le faltaba la chispa que realmente encendiera su fascinación. Así que, aburrida, decidió aventurarse por los barrios bajos de Horario en busca de alguien que despertara nuevamente su deseo. Y entonces lo encontró. No fue en un campo de batalla ni en una situación dramática, sino en un lugar mundano, una herrería. En medio del calor y el estruendo del metal siendo moldeado, su mirada se posó en una pequeña alma que titilaba como una vela. Era diminuta, pero diferente. Intrigada, decidió acercarse. Como siempre, su presencia no pasó desapercibida. En cuanto cruzó la entrada, los hombres a su alrededor quedaron hechizados por su belleza. Sin embargo, entre todas esas miradas embobadas, hubo una que permaneció imperturbable. Gaara, el joven pelirrojo que trabajaba en la forja, alzó la vista hacia ella por un instante, la observó, y luego simplemente regresó a su labor. El desconcierto golpeó a Freya como una bofetada. ¿Cómo era posible? Siempre había sido el centro de atención de cualquier hombre, humano o dios, y sin embargo, aquel muchacho la había mirado como si no fuera nada especial. Como si fuera irrelevante. Desde aquel instante, su interés en él dejó de ser una simple curiosidad pasajera. Lo quería. Sigilosamente, usó su habilidad para observar su alma con mayor detenimiento y lo espiaba con discreción. Y lo que descubrió la dejó sin aliento. Lo que al principio parecía una simple vela, se transformó ante sus ojos en algo vasto e indescriptible. Un océano en calma, una estrella pequeña pero de luz reconfortante, una calidez imposible de encontrar en otro ser. Era hermoso. Era perfecto. Sin darse cuenta, se había enamorado perdidamente. Durante días, su obsesión creció. Intentó acercarse, intentó tentarlo, intentó atraerlo a su lado. Pero Gaara parecía estar en otro mundo, uno donde ella no era el centro de nada. Finalmente, su paciencia se agotó. Si él no venía a ella lo traería a su lado. Ideó un plan sencillo. Obligaría al herrero a despedirlo. Así, ella podría rescatarlo y llevarlo a su familia, donde le ofrecería la oportunidad de convertirse en un aventurero bajo su protección. El plan parecía infalible. Sin embargo, el día que fue a buscarlo, él ya no estaba. Freya sintió una punzada de frustración, pero no se preocupó demasiado. Podría encontrarlo con facilidad, después de todo, su alma era única. Pero cuando lo buscó en otra herrería donde lo habían contratado, algo la hizo detenerse en seco. La pequeña alma había desaparecido.
No. No había desaparecido. Él la estaba ocultando. Freya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era imposible. Nadie podía simplemente esconderse de ella. No si ella ya había marcado su alma con su mirada. Pero Gaara lo había hecho. Por primera vez en siglos, sintió que había cometido un error. Había sido descuidada. Se había dejado llevar por su fascinación y él lo había notado. Se había dado cuenta de que lo observaba y la había rechazado antes siquiera de que pudiera acercarse a él. Pero eso solo avivó más su deseo. Lo siguió buscando. Usó espías, rumores, favores. Nada. Gaara no dejaba rastro alguno. Entonces, días después, un rumor El problema en el que se había metido era más grande de lo que quería aceptar. Primero, Bella ya no era el protagonista de esta historia. Ahora él había tomado ese papel, le gustara o no. Segundo, Bella había decidido unirse a la familia de Freya. Un cambio drástico en la historia que solo podía significar una cosa: la diosa de la belleza había perdido el interés en él. Y tercero, lo más aterrador de todo, Freya ahora estaba interesada en él. El solo pensarlo hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. No solo porque Freya era uno de los personajes más peligrosos de este mundo, sino porque la conocía demasiado bien. Sabía lo que hacía con aquellos que captaban su atención. Sabía cómo los perseguía. Cómo los cazaba. Cómo los poseía. Intentó tranquilizarse. Quizás estaba exagerando, quizás aún no estaba en su radar, pero algo en su interior le decía que estaba equivocado. Intentó recordar qué era lo que más atraía a Freya hacia sus víctimas. Y entonces, una revelación aterradora cayó sobre él como una losa de piedra.
Freya se sentía atraída por las almas únicas. Y la suya lo era. Desde el momento en que llegó a este mundo, su alma había sido diferente. Gaara apretó los dientes. Ahora todo tenía sentido. Las miradas, la sensación de ser observado, la extraña forma en que el destino parecía arrastrarlo hacia ella, él era su próxima víctima. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo miedo. Tenía que comprobarlo. Sabía que era un riesgo. Sabía que estaba jugando con fuego. Pero, si quería estar seguro de que Freya lo estaba persiguiendo, tenía que hacerlo. Tenía que hacer brillar su alma. Respiró hondo y con un movimiento de su mano, hizo aparecer un frasco de Estus. El cristal dorado brilló con un resplandor tenue, proyectando un destello ámbar en la oscuridad. Al instante, lo sintió. Su alma comenzó a encenderse. Era como una vela en la oscuridad. Un faro en medio del océano. Si Freya estaba buscándolo, si realmente estaba obsesionada con él, ella lo sentiría. Gaara dudó por un momento. ¿De verdad valía la pena arriesgarse de esta manera? Pero se obligó a recordar. No había escapatoria. Tarde o temprano, se enfrentaría a ella. Tomó un sorbo. El efecto fue inmediato. Su cuerpo se regeneró al instante. Todas sus heridas desaparecieron, el dolor se desvaneció, pero eso no fue todo. Su alma resplandeció con intensidad. Y entonces, lo sintió. Una mirada. No cualquier mirada. Una llena de deseo. De posesión. De lujuria absoluta. El aire se volvió denso. Era como si la noche misma hubiera cobrado vida y lo estuviera devorando. Un sudor frío le recorrió la espalda. Era ella. Freya lo había encontrado. Maldición. Maldición. Sin pensarlo dos veces, guardó el frasco de Estus en su inventario. Y con todas sus fuerzas, comprimió su alma hasta hacerla inexistente. La sensación desapareció. El aire volvió a ser ligero. Pero no esperó a confirmar si funcionó o no. Corrió. Con una velocidad impresionante, salió disparado de aquel lugar. Sus pasos resonaban en las calles vacías, mientras se dirigía a la única zona segura que conocía, la iglesia donde se estaba hospedando. No miró atrás. No podía darse ese lujo. Solo cuando cruzó las puertas y se desplomó en el sofá donde dormía todas las noches, dejó escapar un suspiro de alivio. Lo había logrado. Su alma había desaparecido por completo. Ahora estaba seguro. Freya lo estaba cazando. Y él, era su presa. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente agotado. El miedo, la tensión y la adrenalina lo drenaron por completo. Sus párpados se volvieron pesados, su cuerpo se relajó, y sin darse cuenta, los dioses de Horario se habían reunido en una de sus tantas fiestas, un evento donde la ostentación, las rivalidades y el entretenimiento eran lo más común. Todos disfrutaban de la velada entre risas y copas, pero nadie esperaba la presencia de una deidad en particular. Cuando Estia hizo su entrada, más de un dios y diosa quedaron sorprendidos. Acostumbrados a verla siempre con su usual atuendo sencillo, jamás imaginaron que la diosa del hogar pudiera deslumbrar de esa manera. Vestía un hermoso vestido azul oscuro que realzaba su figura, y su cabello negro azabache estaba recogido en un elegante peinado que dejaba ver sus delicadas facciones. Sin embargo, por más que su belleza atrajera miradas, ninguna podía compararse a la diosa que reinaba en el salón. Freya. Vestida con una prenda blanca y plateada, su mera presencia hacía que todos los hombres quedaran hechizados sin siquiera intentarlo. Su sola existencia eclipsaba a cualquier otra mujer en el lugar, excepto para aquellos pocos con una voluntad lo suficientemente fuerte para resistirse. Estia lo notó, pero no le importó. No había venido a llamar la atención, sino a buscar ayuda para su familia, para Gaara. Se dirigió al buffet sin mucho entusiasmo. La comida en la fiesta, aunque lujosa, no era nada que no hubiera probado antes. Desde que Gaara se unió a su familia, ella había tenido la oportunidad de degustar platillos exquisitos, algo que antes era solo un sueño. Pero su felicidad venía acompañada de una inquietud constante. Recordó todas las veces que Gaara había puesto su vida en riesgo, su calma aterradora incluso en los momentos más peligrosos. ¿No tenía miedo de morir? O, peor aún, ¿acaso no le importaba su propia vida? Antes de que sus pensamientos la sumieran en la tristeza, una voz burlona la interrumpió.
Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Dijo Loki con una sonrisa ladina mientras se acercaba con su copa de vino en mano. Si no es la niña de pechos grandes. Qué desafortunada eres, Hestia, sigues sin encontrar un familiar. Hestia frunció el ceño. No tenía paciencia para las bromas de Loki esta noche. Miren a la pecho plano intentando ocultar su inseguridad. ¿No lo crees, Loki? Respondió con una sonrisa sarcástica. Para que lo sepas, ya tengo un familiar. Y es bastante fuerte. Loki arqueó una ceja, sorprendida. Ah, ¿sí? ¿Y de dónde lo sacaste? No me digas que apareció de la nada. Hestia estaba a punto de responder cuando una voz suave pero imponente interrumpió la conversación. Disculpen que interrumpa, pero escuché que Hestia consiguió un familiar. El ambiente en la mesa se tensó. Freya se había unido a la conversación. Hestia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Así es. Intento sonar confiada. Y, aunque sigue siendo un principiante, es muy fuerte. Freya esbozó una sonrisa, pero sus ojos reflejaban algo más profundo. Tanto así. Me pregunto qué tan altas serán sus estadísticas más allá del nivel 1. Hizo una pausa antes de continuar con una leve sonrisa. Pero bueno, déjame felicitarte. Tener aunque sea un solo familiar ya es un logro, ¿no crees? Sus palabras parecían un cumplido, pero Hestia sintió una punzada de incomodidad. Entonces, de repente, Freya giró la cabeza bruscamente, fijando su mirada en un punto vacío en el aire. Para cualquier otro dios, parecía que miraba la nada. Pero en ese momento, Freya lo había visto. Esa alma. Su estrella más hermosa. Era solo un destello fugaz, pero fue suficiente para grabarlo en su mente. Cabello rojo, una calabaza en la espalda, una mirada calmada, Gaara. Su corazón se aceleró. Lo había encontrado. Pero, tan rápido como apareció, su luz desapareció. La frustración la invadió. ¿Por qué? ¿Por qué siempre que intentaba alcanzar su amor, él se desvanecía? Era casi como si la estuviera evitando. Eso la enfureció, pero también la excitó. Nunca antes un hombre se le había escapado. Esta vez, no iba a dejarlo ir. Cuando volvió en sí, notó que Hestia la miraba con sospecha. Freya, ¿estás bien? La diosa de la belleza suavizó su expresión. Sí, por supuesto. Solo creí ver algo, volvió a sonreír con calma. Dejando eso de lado, me gustaría pedirles ayuda. Hay un aventurero que llamó mi atención. Me gustaría obtener información sobre él. Loki mostró una sonrisa interesada. Tanto así. El chico realmente debe ser algo especial. Oh, lo es. Los ojos de Freya brillaron con deseo. Tiene el cabello rojo, es un poco bajito y tiene una mirada muy tranquila. También tiene un símbolo en la frente que no sé qué significa. Y su nombre es Gaara. El estómago de Hestia se hundió. No. 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 Su peor temor se había hecho realidad. Freya estaba interesada en él. Y si Freya lo deseaba, era solo cuestión de tiempo antes de que lo tomara para sí. Sintió terror, no solo porque Gaara podía ser arrebatado de su familia, sino porque podía perderlo como hombre. Como el único hombre que había logrado tocar su corazón. No podía permitirlo. Así que, mintió. No sé mucho sobre él, pero escuché que alguien ya lo reclutó. Freya entrecerró los ojos. Es así. Hestia solo asintió, rezando para que su mentira fuera suficiente para confundirla. Pero en el fondo, sabía que no. Freya ya había fijado sus ojos en él. Cuando la fiesta terminó, Hestia corrió sin detenerse hasta la iglesia. Al llegar, encontró a Gaara dormido en el sofá. Su pecho subía y bajaba lentamente, completamente ajeno al peligro que se cernía sobre él. Su corazón dolía. Sabía que le quedaba poco tiempo. Temblorosa, se acercó y, sin pensarlo demasiado, se acurrucó en su pecho. Sus brazos lo rodearon con fuerza, como si su vida dependiera de ello. No quería perderlo. No podía perderlo. Y si Freya lo arrebataba, ella también moriría en el intento de detenerlo.
El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Estia sintió el calor de la luz matutina en su rostro. Con un leve quejido, se removió en el sofá, buscando con los ojos entrecerrados el cálido cuerpo al que se había aferrado la noche anterior. Pero algo estaba mal. Gaara no estaba. El sueño desapareció de inmediato. ¿Dónde estaba? ¿Se había ido sin decir nada? Con el corazón latiendo con fuerza, se incorporó rápidamente, solo para sentir un leve tirón en su cabello. ¿Eh? Confundida, llevó la mano a su cabeza y sacó una pequeña nota que había quedado atrapada en su melena. Sus ojos recorrieron el mensaje con rapidez. Me siento bien. Voy a la mazmorra. No esperes por mí. ¿Qué? El grito resonó por toda la iglesia. Estia se levantó de un salto, sin importarle que todavía llevaba puesto el vestido de la noche anterior. Agarró sus zapatos y salió disparada de la iglesia como si la estuvieran persiguiendo los mismos dioses del inframundo. Ese tonto. Todavía estaba recuperándose. Mientras tanto, en la entrada de la mazmorra, Eina Tulle observaba con incredulidad al joven pelirrojo que tenía frente a ella. Gaara, ¿cómo es posible que ya estés aquí? La medio elfa lo miraba fijamente, esperando una respuesta. Sabía que había estado herido, gravemente herido. Nadie podía recuperarse tan rápido. Era imposible. Pero Gaara, con su expresión serena y despreocupada, simplemente inclinó la cabeza. Ya estoy bien. Eso no es una respuesta. Protestó Eina, frustrada. Explícame cómo te curaste tan rápido. Gaara no respondió. Simplemente entró a la mazmorra como si nada. Eina abrió la boca para detenerlo, pero él ya había desaparecido en el pasillo. Ese chico, es imposible hablar con él. No habían pasado ni 5 minutos cuando Gaara regresó, con una bolsa llena de cristales de monstruo. Eina sintió que le iba a dar algo. No puede ser. Gaara ni siquiera la miró. Fue directamente a cobrar el dinero y, tras recibirlo, se marchó sin decir una palabra. Sin embargo, su breve pero extraño regreso había llamado la atención de 2 personas. Una de ellas era una chica pequeña con cabello castaño y una gran mochila en la espalda, Lililutka Arde. El otro era un chico de cabello blanco y ojos rojos, cuya expresión reflejaba un enojo indescriptible, Bello Cranel. Ambos lo observaron en silencio mientras se alejaba. Lililutka entrecerró los ojos. Ese chico, se mueve como si no tuviera miedo. Bello, por su parte, apretó los puños. Es fuerte. Y así, sin ponerse de acuerdo, ambos comenzaron a seguirlo. Pero con propósitos muy distintos. Lililutka lo hacía por interés. Si Gaara era tan fuerte, quizás podría aprovecharse de él para su propio beneficio. Bello, en cambio, tenía otra razón. Desde que lo vio, sintió una extraña mezcla de admiración y rivalidad. Tenía que saber más de él. Sin embargo, después de un largo rato siguiéndolo, ambos se dieron cuenta de algo perturbador. Espera un momento, murmuró Lililutka, con una gota de sudor en la frente. Este no es Gaara, dijo Bello con la misma expresión de horror. Ambos se detuvieron en seco y miraron fijamente al hombre al que habían estado siguiendo todo ese tiempo. Era un aventurero cualquiera. Los miró confundido. ¿Eh? ¿Necesitan algo? Lililutka y Bello sintieron un escalofrío. Nos descubrieron. Gritaron ambos al mismo tiempo antes de salir corriendo en diferentes direcciones. Mientras tanto, el verdadero Gaara doblaba una esquina sin tener idea de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Y justo en ese momento, Gaara. ¡Bum! Algo lo impactó con tal fuerza que sintió como sus pies se despegaban del suelo. Era Estia. La diosa lo había embestido con tanta fuerza que ambos salieron despedidos, directo hacia una carreta llena de cajas. El problema era que la carreta no estaba bien asegurada. Y antes de que Gaara pudiera reaccionar, el suelo desapareció bajo ellos. ¿Qué? Logró decir antes de que la carreta comenzara a deslizarse por una calle empinada. Estia, aún aferrada a él, miró alrededor y se dio cuenta de la situación. Oh, no. El conductor de la carreta, que justo estaba a punto de asegurarla, solo pudo ver con horror cómo su transporte salía disparado a toda velocidad cuesta abajo. Mis mercancías. Gaara suspiró. Otro problema más. Mientras tanto, en la parte trasera de la carreta, Estia finalmente se recompuso.
Gaara. ¿Qué rayos estabas pensando al ir a la mazmorra sin decirme nada? Te dejé una nota. Eso no es excusa. La carreta seguía deslizándose, tomando más velocidad. ¿Podemos discutir esto cuando no estemos en peligro de morir? No, porque todo esto es tu culpa. ¿Cómo exactamente? Porque te quiero, idiota. El grito de Estia resonó por toda la calle mientras la carreta seguía su camino hacia un destino incierto. Belle y Liluka, que todavía estaban buscando a Gaara, vieron la carreta pasar a toda velocidad frente a ellos. ¿Era Gaara? Creo que sí. Se miraron por un momento. ¿Lo seguimos? Ga. Y así, mientras la carreta seguía su camino descontrolado, Gaara solo pudo suspirar. Otro día normal. Fin del capítulo.